Evangelio de hoy sábado 26 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículo 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro, a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El amanecer de la resurrección según San Marcos nos abre a un misterio de luz y esperanza que atraviesa la penumbra del dolor y la sombra del sepulcro, y que, al presentarnos a María Magdalena como la primera testigo del Cristo resucitado, nos recuerda que el reino de Dios se edifica no sobre el poder humano ni sobre la grandeza de las obras externas, sino sobre el corazón humilde, sobre el amor fiel que permanece, aun cuando todo parece haber sido vencido por la muerte, y que encuentra, en ese momento preciso en el que todo parece acabado, la chispa divina de lo eterno que no se apaga. La elección de María Magdalena como portadora del anuncio primero no es un mero dato anecdótico o sentimental, sino una lección profundamente teológica que nos revela que Dios se comunica primero con aquellos que le aman intensamente, que le han seguido no desde la seguridad del templo o de la ley, sino desde la experiencia de la redención, desde la vida tocada por su gracia, desde las heridas curadas por su misericordia, y que por ello pueden reconocer su presencia viva, incluso cuando otros no la ven. Este pasaje también nos presenta un contraste impactante entre la alegría de María al ver a Jesús resucitado y la incredulidad de quienes la escuchan. Y esto nos confronta directamente con nuestra propia fe. Porque muchas veces, incluso dentro de nuestras comunidades creyentes, somos reacios a aceptar el testimonio del otro cuando escapa de nuestra lógica, cuando exige un salto de fe que incomoda nuestras seguridades. Y sin darnos cuenta podemos estar cerrando el oído a la voz del resucitado, que nos habla a través de aquellos que menos esperamos. El hecho de que Jesús se aparezca después, en figura diferente, a los 2 discípulos que iban al campo, también nos interpela sobre cómo lo reconocemos. Estamos esperando un Cristo que se amolde a nuestras expectativas, a nuestras formas, a nuestras ideas. ¿O somos capaces de acogerlo cuando se nos manifiesta de forma insospechada, en personas que no encajan en nuestros esquemas, en experiencias que no controlamos, en palabras que nos sacuden? Este Evangelio nos lleva a descubrir que el mensaje pascual no se transmite primero a través de doctrinas complejas ni discursos pulidos, sino mediante la experiencia personal e intransferible de haberlo visto, de haberlo sentido, de haberlo escuchado. Y es esa vivencia la que mueve a María Magdalena, a los discípulos del camino, y a tantos otros a proclamar sin miedo que Él vive.
Que la muerte no tiene la última palabra. Que la historia está siendo recreada por un amor más fuerte que todo. Sin embargo, lo más duro de este texto es que, frente a cada testimonio que se ofrece, la incredulidad se impone. No creyeron a María, no creyeron a los del camino. Y entonces Jesús mismo, cuando se aparece a los 11, los reprende por su dureza de corazón. Y esa amonestación también va dirigida a nosotros. Que tantas veces nos cerramos al soplo del Espíritu. Que juzgamos antes de escuchar. Que preferimos la certeza cómoda del escepticismo antes que el riesgo gozoso de la fe. Pero lo maravilloso es que esa misma aparición, en la que Jesús los reprende, no termina en juicio, sino en envío. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio. Les dice, como si a pesar de su incredulidad, a pesar de su fragilidad, Él siguiera confiando en ellos. Como si la misión de anunciar el reino no dependiera de la perfección de los enviados, sino del poder del que envía, de su fidelidad, que nunca se cansa de llamarnos a comenzar de nuevo, de renovar el ardor de nuestro corazón. Aquí se encuentra una de las claves más profundas del misterio pascual. La misericordia no es solo el perdón de los pecados, sino también la confianza renovada, la elección constante, el impulso divino que no desiste de sus hijos, que aún después de la traición, de la negación, del abandono, nos vuelve a mirar y nos dice: a ti te envío, porque el reino necesita de tu voz, de tu historia, de tus manos. Porque en ti puede brillar la luz del resucitado que transforma el mundo. La llamada a predicar a toda criatura no es solo una consigna para los primeros discípulos, sino una misión que sigue latiendo en cada uno de nosotros, que ha sido alcanzado por la noticia de que Cristo vive. Porque si en verdad hemos creído, si en verdad lo hemos encontrado, no podemos callar. No podemos vivir como si nada hubiera ocurrido. No podemos quedarnos en la tibieza de lo cotidiano mientras millones aún no han escuchado el fuego del Evangelio que libera, que sana, que salva. Y es que anunciar el Evangelio no es un acto meramente verbal. No es solo repetir frases sagradas o contar hechos del pasado, sino permitir que la vida del resucitado se haga visible en nuestra manera de vivir, en la ternura de nuestros gestos, en la firmeza de nuestras decisiones, en la compasión de nuestro trato, en la valentía de nuestras opciones por los pobres, por los marginados, por los heridos de la historia. Y entonces, sin palabras, nuestra vida grita: Él vive. La profundidad del envío misionero que Jesús hace en este pasaje revela una verdad esencial. La buena nueva no está destinada a quedarse en los muros de los templos ni a circular solo entre los ya creyentes, sino a expandirse como un fuego que atraviesa fronteras, idiomas, culturas y corazones. Porque el amor resucitado no se contenta con consolar a unos pocos, sino que quiere alcanzar a toda criatura. Porque cada ser humano es digno de oír que hay vida más allá del pecado, esperanza más allá del fracaso, y eternidad más allá del sepulcro. Este encargo universal nos exige un compromiso radical con la verdad del Evangelio, pero también con la humildad de reconocer que no anunciamos una idea, ni una filosofía, ni una teoría, sino una persona viva, que camina con nosotros, que habita nuestras heridas, que ilumina nuestras dudas,
Y que nos envía no como sabios dueños de la verdad, sino como testigos de una presencia que ha cambiado nuestra vida. Y que quiere tocar también la vida de otros con la ternura de su salvación. Lo hermoso de este pasaje de San Marcos es que, aunque comienza con la dureza de corazón de los discípulos, termina con una misión que no se suspende, que no se cancela por su incredulidad inicial, sino que se reafirma. Como si Dios quisiera enseñarnos que no hay caída que lo detenga, que no hay pecado que lo desvíe, que su plan sigue adelante con nosotros o a pesar de nosotros, y que Él prefiere siempre obrar a través de los que han fallado, porque así su gloria resplandece con más fuerza. Esta dinámica pascual de fragilidad y misión es la que ha sostenido a la Iglesia durante siglos. No una comunidad de perfectos, sino de perdonados. No un grupo de superhombres, sino de personas comunes que han tenido un encuentro extraordinario. No una élite moral, sino un pueblo reconciliado, que vive para anunciar al mundo que Dios ha resucitado. Y que esa resurrección ha roto las cadenas del odio, del miedo, de la desesperanza. Y que aún hoy es posible vivir en la alegría de los redimidos. En la figura de María Magdalena, en los discípulos del camino. En los 11 reunidos con miedo. Vemos representada la humanidad entera que busca señales. Que duda, que tropieza. Pero que finalmente es alcanzada por la mirada del resucitado. Una mirada que no juzga, sino que invita. Que no condena, sino que levanta, que no exige méritos, sino que regala sentido. Porque en su resurrección no se juega solo su triunfo, sino también la renovación de cada ser humano. El mandato proclama en el Evangelio a toda criatura. Es también una invitación a expandir los límites de nuestro amor. Ya no basta amar a los nuestros. Ya no basta anunciarlo en los espacios conocidos. Ya no basta servir donde somos cómodos. Sino que debemos salir, movernos, desinstalarnos. Porque la Pascua es movimiento. Es camino, es horizonte abierto. Y donde haya alguien que sufre, que no ha oído hablar de Jesús, que vive sin esperanza, allí estamos llamados a ir, allí estamos llamados a brillar. Esta dimensión universal del anuncio también nos invita a ver a cada ser humano como destinatario del amor de Dios. El pobre y el rico, el sabio y el ignorante. El creyente y el que duda, el amigo y el enemigo. Todos son objeto de ese amor que no discrimina, que no clasifica, que no margina. Y por eso el Evangelio no puede quedar encerrado en nuestros grupos, en nuestras estructuras, sino que debe circular como un río que desborda y riega hasta las tierras más secas. Pero para que este anuncio sea creíble, necesita testigos que hayan experimentado realmente al resucitado. No de forma teórica, sino en lo profundo del alma. Hombres y mujeres que puedan decir, como María Magdalena: lo he visto, no porque hayan tenido una visión, sino porque han visto cómo Él ha transformado su historia, cómo ha encendido luz donde había oscuridad, cómo ha reconstruido lo que parecía perdido, cómo ha dado sentido a lo que parecía absurdo. Y por eso no pueden callar. El testimonio que transforma no es el del que lo sabe todo, sino el del que ha sido tocado. No el del que tiene todas las respuestas, sino el del que vive con la certeza de que su vida ya no le pertenece, porque ha sido conquistado por la presencia de un amor que no muere, y que se ha hecho fuerza en la debilidad.
Consuelo en la noche, fuego en la rutina. Y presencia viva en medio del silencio. Y ese testimonio es el que cambia los corazones. Porque no se impone, sino que se ofrece. A lo largo de la historia, la Iglesia ha vivido este mandato con luces y sombras. Con momentos de gloria y también de caída. Pero lo que nunca ha dejado de ser verdad es que Cristo ha resucitado. Y esa es la roca sobre la que se sostiene nuestra esperanza. No nuestras obras, no nuestras virtudes. No nuestros planes. Sino el hecho inquebrantable de que el sepulcro está vacío. Y que la muerte ha sido vencida. Y que ese acontecimiento lo cambia todo. Lo renueva todo, lo redime todo. Este anuncio del Evangelio según San Marcos nos muestra cómo la resurrección no solo fue un evento glorioso en la vida de Jesús, sino una irrupción definitiva de la gracia en la historia humana. Un quiebre en la lógica de la desesperanza. Un triunfo del amor sobre el sinsentido. Cada vez que leemos este pasaje, somos desafiados a revisar nuestras propias actitudes frente a la fe. Porque muchas veces, como los discípulos, resistimos a creer, dudamos de los testimonios. Y nos aferramos a nuestros miedos más que a la promesa del Maestro. Sin embargo, Jesús, lejos de excluirnos, nos incluye y nos llama, mostrando que su proyecto de salvación no depende de la perfección de los mensajeros, sino de la fidelidad del Dios que los envía. Nos conmueve ver que el mismo Jesús, que reprende su incredulidad, es el que luego los llama a proclamar su evangelio por todo el mundo. Esto nos revela que el Señor no escoge a los más capacitados, sino que capacita a los que escoge. Y que el poder del anuncio no depende de la elocuencia del predicador, sino de la verdad viva del contenido que se comunica. El Evangelio no es una serie de ideas convincentes, sino una noticia que transforma. Una certeza que ilumina, una vida que se comparte. Proclamarlo significa vivir con la convicción de que hemos sido encontrados por Cristo. Y que ya nada puede ser igual después de ese encuentro. La expresión a toda criatura es profundamente reveladora. Dios quiere que el anuncio llegue no solo a todas las personas, sino a toda la creación. La Pascua inaugura una nueva creación. Y por tanto, el anuncio tiene un alcance cósmico, ecológico, redentor en todos los planos. Esto nos impulsa a vivir nuestra misión de modo integral, conscientes de que nuestro testimonio debe también reconciliar al ser humano con la tierra, con los otros, con su historia, con su cuerpo, con su presente y su futuro. El reino de Dios anunciado por Jesús no es una idea espiritual flotante, sino una realidad concreta que sana todas las dimensiones de la vida. El desafío que deja este Evangelio es profundamente actual. Vivimos en un tiempo donde muchos dudan, donde las noticias falsas abundan, donde la desconfianza hacia lo religioso crece, y donde los corazones muchas veces se encuentran heridos o cerrados. En este contexto, nuestro anuncio no puede ser prepotente ni frío. Necesita ser una propuesta de amor, que parte de nuestra experiencia real del resucitado. Una invitación humilde pero firme a mirar la vida desde una perspectiva pascual, donde incluso el dolor más profundo puede ser redimido, y donde la tumba ya no tiene la última palabra. La misión de anunciar el Evangelio no puede ser delegada solo a unos pocos, sino que es responsabilidad de todo creyente que ha sido tocado por la luz de la Pascua.
Cada bautizado es misionero. Cada testigo es enviado. Cada uno de nosotros tiene en su corazón la llama de la resurrección. Y esa llama está llamada a arder, a iluminar, a contagiar. No necesitamos grandes plataformas ni palabras sofisticadas. Basta con vivir con coherencia. Amar sin medida, perdonar sin reservas. Servir sin esperar recompensas. Y en cada gesto así, se encarna el Evangelio. Y Cristo vuelve a hacerse presente. La dificultad que tuvieron los discípulos para creer nos refleja a todos. Muchas veces el dolor nos cierra. La rutina nos enfría, las decepciones nos endurecen. Pero el resucitado no se cansa de salir a nuestro encuentro. Se presenta en el rostro del que sufre. En el silencio de la oración, en la belleza de la naturaleza. En la sorpresa de un gesto generoso. Y cuando lo reconocemos, algo cambia. No es una certeza emocional. Es una certeza espiritual profunda. Que nos lanza al mundo con una esperanza que no defrauda. Anunciar la resurrección no es repetir palabras, es compartir vida. En el fondo, este texto nos enseña que la misión no es una carga, sino un regalo. No es una obligación que pesa, sino una alegría que desborda. Somos enviados porque somos amados. Y al amar, no podemos callar. Nuestro testimonio no es para convencer, sino para contagiar. No es para demostrar que tenemos razón, sino para mostrar que Dios ha resucitado. Y ha cambiado nuestro corazón. Esa es la verdadera evangelización. Una vida que, sin necesidad de muchas explicaciones, transmite la presencia del resucitado. El mandato de ir al mundo entero nos recuerda que la Iglesia existe para evangelizar, no para conservar estructuras ni proteger privilegios. Existe para ser testigo de la resurrección, para servir a los más pequeños, para sanar a los heridos, para estar donde nadie más quiere estar, para anunciar en los rincones donde todo parece perdido que aún hay esperanza, porque Cristo vive. Esa es nuestra identidad más profunda. Y solo desde allí tiene sentido nuestra fe, nuestras celebraciones, nuestros esfuerzos pastorales. En este sentido, San Marcos es una invitación a despertar, a salir de nuestras comodidades, a no quedarnos encerrados en nuestras dudas o en nuestras costumbres, sino a dejarnos renovar por la fuerza del resucitado, a volver a arder como en los comienzos, a dejar que el fuego pascual nos consuma el miedo y nos impulse al amor. No estamos solos. El que ha vencido la muerte camina con nosotros, y su espíritu nos impulsa a ir más allá, a llegar a quienes aún no conocen la alegría del Evangelio. Finalmente, este Evangelio es un canto a la fidelidad de Dios, que no se detiene ante nuestras dudas, que no se cansa de buscarnos, que no renuncia a confiar en nosotros. Él sigue confiando en esta humanidad débil, en esta iglesia frágil, en estos discípulos temerosos. Porque su amor es más grande que nuestras caídas. Su fidelidad más firme que nuestras traiciones. Y su resurrección más poderosa que cualquier muerte. Por eso, como María Magdalena, como los discípulos, como los 11, también nosotros estamos llamados a anunciar. Con toda nuestra vida. Cristo vive, y vive para siempre. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.